Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Yo voy a presentar el tema de la Guerra Fría. Yo doy la introducción, donde la Guerra Fría fue un conflicto geopolítico que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial en 1947 a 1991 entre dos bloques ideológicos y políticos de Estados Unidos, liderando el bloque capitalista, y Unión Soviética, encabezando el bloque comunista. Aunque no hubo enfrentamientos directos entre ambas potencias, la habilidad se manifestó en una unidad de intensa competición militar, política y económica, donde forma a la dinámica mundial durante las décadas. Eso sería mi parte más que nada. Yo doy la introducción a este tema y espero que les guste. Continuando con mi parte del tema, en este caso ahora voy a hablarles de la relación entre las regiones y las actividades económicas que estos suelen presentar, dependiendo de los recursos naturales que estos poseen. En este caso voy a llegar a mencionar de entre 5 a 6 actividades que son las más sonadas, las más utilizadas y las más recurridas para el desarrollo económico de una región en específico. Eh, Empezando por una de las más sonadas en México, que viene a ser ya sea la agricultura o en este caso la cría del ganado. Y en este caso se dan, es ambas, las pongo en un mismo lugar porque se dan en regiones muy fértiles en cuanto a lo que es tierra, desarrollo o ambiente para el ganado que se quiera. En este caso, criar, producir, ya sea para venta del mismo animal o en este caso para la venta de productos derivados de este animal. En este caso podríamos poner de ejemplo para la agricultura de lo que viene a ser hierba o productos comestibles que provengan de la tierra, eh, criaderos ya sea de maíz, de papa, de sandía, que en este caso se tiene entendido que en México suele ser un suelo demasiado fértil en todas sus áreas, a tal punto de que llegan a haber plantíos de ciertos vegetales o ciertas frutas en donde no están sembradas. En este caso, por ejemplo, la sandía, que puede crecer incluso en el patio de tu casa, o incluso hasta el propio tomate. La segunda actividad económica que les había mencionado, junto con lo que es la agricultura, es la ganadería, la muy llamada ganadería, que prácticamente, como el nombre lo dice, se basa en el criadero de reses, más que nada, ya sea porcina o ya sea bovina, e incluso puede también expandirse a otros animales, como por ejemplo las ovejas, por la producción de lana, aunque en este caso ya no sería solamente ganadería. Pero en sí, este tipo de actividad se enfoca en la crianza de lo que son animales que puedan producir recursos, como lo mencioné anteriormente con lo que es la oveja, puede producir lana. Otros que pueden ser la vaca, puede producir leche, o incluso hasta carnes frías. Los cerdos pueden llegar a producir ya sea por medio del excremento abono para plantas o de lo que prácticamente en su mayoría viven, pueden producir productos como manteca, jamón, tocino, entre muchas otras cosas. Otro tipo de criadero también por parte de el mismo que vengo mencionando, que son animales, podrían ser los de gallinas para vender huevos, o pues prácticamente entre otros animales que puedan al mismo tiempo producir ciertos recursos y que al mismo tiempo puedan proporcionar un ingreso económico que venga o se desarrolle en esta actividad. Bueno, me presento, yo soy Carlos Más y en este caso a mí me tocó hablar del tema que es la relación del Estado y la dinámica en cuestión a los indicadores demográficos que se presentan en México y en el resto del mundo. Em, Viendo el tema desde este punto de vista, se puede decir que los indicadores demográficos son aquellos
que nos ayudan a registrar la actividad que ha tenido el país, ya sea como lo dice en el título, de manera social, económica, ambiental, política o incluso, si se puede también tomar el caso, gubernamental. Algunos de esos indicadores que, si bien llegan a ser un poco específicos, se encuentran también alrededor del mundo. Pueden variar en cuanto a cantidad, pero los más sonados llegan a ser la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, em, la migración y también se podría decir la estructura por edades, o en este caso los famosos censos que se hacen alrededor del mundo. Esto es más que nada sonado en México, pero también se llega a hacer en otras partes del mundo, como en Estados Unidos. Em, por la parte del término de la tasa de mortalidad, podríamos empezar por lo que viene siendo una definición simple, que es un estudio que se realiza en base a la cantidad de personas que llegan a fallecer o la cantidad de decesos que se realizan en todo el año. Y pues estos mismos pueden llegar a variar, aunque sí hay algunos registros de algunos países que suelen tener una tasa de mortalidad reducida y otra tasa de mortalidad elevada. En el caso de la reducida, se podría decir que entra más que nada y popularmente China, debido al exceso de población que este tiene, que ya vamos a pasar de nuevo a retomar este país, y uno de los países con más tasa de mortalidad, más que nada por la parte de suicidios y en jóvenes, suele ser entre México y Japón, debido a más que nada cuestiones ya sea de estrés laboral, problemas mentales como depresión o este tipo de cosas. En este caso, pasando ya a lo contrario, que es la tasa de natalidad, se podría decir que en uno de los países más, pues, con más sobrepoblación, como lo mencioné anteriormente, sería China, pero también se encuentra México, ya que México se encuentra en un nivel intermedio de entre mayor tasa de mortalidad y al mismo tiempo menor, y mayor tasa de natalidad y al mismo tiempo menor, debido a los embarazos a temprana edad que se ha presentado en el país. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, en China se presenta mucho este tipo de problemas de sobrepoblación, debido a que, si bien hay un régimen estricto que se ha revelado que solo te permite tener un máximo de dos herederos por familia, hay algunas personas que no controlan la natalidad, obviamente, y llegan a tener más de dos herederos. Hay gente que puede llegar a tener hasta seis herederos en toda su familia. Y pues pasando al tema de lo que viene a ser la estructura por edades, o como lo mencioné anteriormente, lo que son los censos que se realizan. Voy a tomar específicamente en México, ya que es el que entiendo mejor cómo funciona. Y es precisamente un estudio encargado por lo que viene a ser el INEGI, que es una de las organizaciones más importantes de nuestro país, y se encarga de empezar a hacer estudios en todas las familias del país, sobre todo aquellas que superan el rango máximo de integrantes de 4 para arriba. Y esto llega a estructurar esta información basándose en prácticamente en varios datos, ya sea la edad, número de integrantes, el sexo de los integrantes, y se podría decir que estos datos se llegan a recopilar, y como lo mencioné anteriormente, en este caso me voy a basar en lo que son los datos por edad, la estructura por edad. Y depende de dos factores: cuántas personas tengan la misma edad que tú, o en este caso en un censo ya realizado por medio de un estudio, cuántas personas con tu edad o con mayor edad o menor edad existen alrededor del círculo en donde estás. Y para finalizar con uno de estos indicadores, se podría decir también la migración, que en este caso México presentaría un mayor grado de inmigración, y Estados Unidos presenta un mayor caso de migración, debido pues a que en el estado se tiene
pues implementado en México que ir a Estados Unidos es prácticamente una forma de encontrar una vida mejor. Por ello, muchos de las personas que viven en el país suelen moverse ya sea legal o ilegalmente a los Estados Unidos usando la visa, que es uno de los papeles requeridos para conseguir conseguir la, ¿cómo se le puede llamar a esto? Bueno, conseguir prácticamente una vivienda en Estados Unidos, ya sea permanente o temporal, sin sufrir alguna consecuencia. Y pues, aunque si bien son papeles un poco tardados de obtener, pero que suelen tener muchas ventajas al ser papeles ya adquiridos de manera legal y de manera oficial, muchas personas optan por el método ilegal, que es prácticamente migrar por medio de los famosos polleros o estas personas que se encargan de meterte de forma ilegal a los Estados Unidos. Y como lo mencioné, suele ser en México donde se presentan los mayores casos de estos, ya sea que se sepan debido a cuerpos que se han encontrado, reportes de deportaciones o incluso personas que han admitido haber entrado ilegalmente y con el tiempo en Estados Unidos. Otra actividad económica podría llegar a ser la industria forestal, que en este caso se basa o bueno, se encuentra en regiones que llegan a ser muy boscosas, con amplia cantidad o variedad de árboles, por ende diferentes tipos de madera que suelen ser útiles para la construcción de muebles, ya sea para vender y producir carbón vegetal o pues prácticamente para llegar a ser digamos que decoraciones o incluso para la escultura, que hay gente que se sustenta a base de vender figuras o esculturas talladas en madera, que dependiendo el tipo de árbol, el tipo de incluso de corteza que estos posean, las propiedades que estos árboles tienen, suelen llegar a ser figuras bastante costosas, por ende suelen tener un cierto ingreso económico bastante bueno. Y pues en este caso se podrían llegar a distinguir varios países, como por ejemplo Rusia, que suele vender las famosas matrioshkas, que pueden estar hechas o de metal o de madera, que en este caso las de madera son más vendidas. Em, en México suelen venderse ya sea figuras de santos, figuras de deidades mayas, aztecas, talladas en madera. Noruega también suele vender las famosas, algunas figuras de animales, ya sea por medio de su mitología o de su cultura o costumbres, suelen hacer este tipo de tallados, por lo que prácticamente vendría a ser como un tipo de subactividad económica que proviene de la actividad forestal, porque la actividad forestal se basa en recolectar este recurso como la madera y al mismo tiempo exportarla y venderla a ya sea productores o industrias que se encarguen de procesar este recurso para así generar todavía más ingresos y volver a invertirlos en la industria que acabo de mencionar, que es la forestal. Otra de las actividades económicas que se suelen tomar mucho en cuenta son la extracción minera o la extracción de petróleo, que estos prácticamente los pongo iguales porque hay ciertos lugares, es muy rara la conexión, pero suele llegar a ocurrir que hay ciertas zonas mineras o excavaciones de minerales, de metalurgia, de piedras preciosas como el diamante o cosas así, que suelen estar debajo o justo en el epicentro de algún tipo de pozo petrolero que se haya encontrado oculto. Y por eso estos los suelo poner juntos, ya que si bien es un caso muy poco probable, si suele pasar, además de que ambos se utilizan prácticamente no los mismos materiales, sino que utilizan la misma metodología de estar buscando zonas específicas con una rica variedad de recursos, o en este caso una rica variedad de petróleo, em, y allí mismo ya sea construir una planta o llevar un equipo para comenzar la extracción de este producto o en este caso de este artículo que se va a vender.
Em, en varios casos, en México podría presentarse más que nada, ya sea la minería de cobre y de plata. También se puede mencionar muy ligeramente la de oro, pero suena más la de plata y la de cobre, que son minerales que aquí en México son muy producidos por medio de la minería. En otros lugares como por ejemplo África, suele usarse mucho el recurso de la minería como principal fuente de ingresos o principal actividad económica de estos países, debido a que al ser zonas muy poco exploradas suelen haber áreas con mucha riqueza de minerales, ya sea en metales o ya sea en cristales como los diamantes. En el caso de petróleo, aquí vuelvo a mencionar a México porque suele ocupar entre los primeros puestos de los países con más generación y más producción de petróleo, o zonas que suelen ser explotadas para la extracción petrolera, por lo que pues al mismo tiempo, como mencioné en el caso de lo que es la forestal, suelen extraerse y venderse a otras empresas para que así esas empresas, con el dinero que se vaya recaudando de sus compras, lo vuelvan a invertir en la extracción de petróleo o la extracción minera de metales o cristales preciosos, para seguir produciendo de manera constante y de manera cíclica ganancias a favor de ambos, prácticamente un ganar y ganar. Y por mi parte eso sería todo. Los dejo con mis otros compañeros. Algunos indicadores económicos clave que sirven para evaluar el desarrollo económico de una región o un país incluyen el Producto Interno Bruto, que mide el valor total de bienes y servicios producidos en una región o país, siendo un indicador fundamental del tamaño de la economía. También está la tasa de crecimiento económico, que este indica la variación porcentual del PIB en un periodo determinado, eh, reflejando la dinámica de desarrollo económico. Otro sería la distribución de ingreso, que evalúa la equidad en la asignación de ingresos entre diferentes segmentos de la población, siendo relevante para comprender la inclusión social en el desarrollo. Y por último está la emisión de gases de efecto invernadero, que miden la cantidad de gases emitidos, proporcionando información sobre la huella de carbono y el impacto en el cambio climático. Al analizar estos indicadores de manera conjunta, se obtiene una perspectiva más completa del desarrollo económico y su impacto ambiental en una región o un país. Días, tardes, noches, yo soy Josper Cantón y les vengo a hablar sobre los organismos mundiales relevantes que regulan el desarrollo económico, social y político en México. En esta vez está la ONU, que es una entidad internacional que busca mantener la paz y seguridad y promover el desarrollo sostenible y proteger los derechos humanos y facilitar la cooperación entre los países. Igual por otra parte está el Fondo Monetario Internacional. Es una organización que supervisa las políticas económicas, y la Organización Mundial del Comercio, que se encarga de registrar las actividades que hay en el país en el intercambio de bienes y servicios. Hablaré sobre los principales problemas que afectan a nuestro país y al mundo. Tenemos en el punto número 1 la inseguridad y la delincuencia, que esto se debe mayormente a la autoridad que no está atenta al 100% a la seguridad que hay en nuestro mundo y que afectan a las personas, ya que a altas horas de las noches pues los, las autoridades no están pasando por las calles o entre otras cosas. De ahí pasamos al desempleo. ¿Esto a qué se debe? De que algunas empresas pues no cuentan con los suficientes recursos para solventar a varios empleados, y más si esa empresa
pues no es muy reconocida o otra cosa. De ahí pasamos al acceso para los alimentos. Pues una vez de que tú estés en desempleo, ¿cómo tú vas a conseguir tus alimentos? Seguiré hablando sobre los niveles y elementos que constituyen al Estado. La máxima organización política que se representa en Europa a partir del siglo XII, la cual se centraliza en el ámbito de las relaciones políticas en un territorio. La estructura que le da vida al conjunto de instituciones políticas y modernas de las que se desprende el sistema político. El Estado cuenta con 4 elementos básicos, que está el gobierno, que es el poder político. De ahí pasamos al 2, que tiene un pueblo, que es la nación. La 3 es ostenta territorio, y la 4 está regulado con base en un estado de derecho legítimo, que se basa en su organización en los 3 poderes: ejecutivo, judicial. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a su noticiero Te las damos. ¿Qué está pasando en Ucrania? A las 5 de la mañana del 24 de febrero, las y los habitantes de Ucrania se despertaron con la noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso. En medio de la noche, los tanques rusos entraron en el país y los militares atacaron desde múltiples direcciones. Desde entonces, el gobierno ruso no ha hecho más que intensificar su agresión en el corazón de Ucrania, y la población civil se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos. Están muriendo personas, incluso niños y niñas, y muchos y miles de vidas están en peligro. La invasión de Ucrania por las fuerzas rusas. La invasión de Ucrania ha dado lugar a ataques discriminados. Continuando con la invasión de Ucrania por las fuerzas rusas, la invasión de Ucrania ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas residenciales, escuelas, hospitales, infraestructuras sociales y otros objetos. También infraestructuras civiles, y ha provocado muertos y heridos entre la población civil. Además, se han estado produciendo desplazamientos masivos y la destrucción de viviendas civiles. Rusia también ha empleado bombas no guiadas, como las que mataron en marzo de 2022 a casi 50 personas, que hacían cola solo para ir a un supermercado. Las localidades ucranianas bombardeadas han sido Donetsk, Luhansk, Kherson, Izium, Bucha, Kramatorsk, Zaporilla, Mariupol y Kharkov. Son localidades de Ucrania donde la invasión rusa de Ucrania ha desencadenado una crisis masiva de derechos humanos y de desplazamientos que tienen las características de la peor catástrofe de este tipo en la historia europea reciente. Pero ¿cuál ha sido el meollo de todo este conflicto? Bueno, básicamente hay que remontarnos a que Rusia se había convertido en el primer estado socialista del mundo y estaba dirigida por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático que, si bien inició algunas leyes progresistas e innovadoras, controlaba a la sociedad con una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ello suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles, y destruyeron así la primera democracia parlamentaria que se había creado en Rusia. A todo esto, cuando la Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron a atacar a los países que la rodeaban, y en unos pocos años, Rusia invadió y recuperó muchos de los territorios que había perdido, y los incorporó a la URSS. Uno de ellos fue Ucrania, un territorio muy amplio del que una parte quedó en manos de Polonia. Ya con el tiempo, Ucrania dentro de la URSS se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria y era considerada como el granero del país. Esto era porque producía una gran cantidad de trigo y pan. Cuando en 1991, tras muchas tensiones, la URSS se disolvió. Los países que la componían se hicieron independientes y Ucrania también votó en una referéndum masiva a favor de su consolidación como Estado propio. 3. Pero a todo esto, ¿por qué Vladimir Putin no ha aceptado el camino de independencia y soberanía de Ucrania? Para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos. Pero los rusos también consideran a Ucrania un hermano menor, pues no aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieren. Vladimir Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio. Para ellos representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política internacional. La parte de lo que me corresponde hablar son de la comparación de características demográficas y autoritarias de distintos sistemas sociopolíticos. Los sistemas democráticos se caracterizan por la participación ciudadana, elección libre y regulaciones.
la protección de derechos individuales y un poder limitado del gobierno mediante la separación de poderes. Un ejemplo de este incluye la democracia representativa en muchos países occidentales. En contraste, los sistemas autoritarios tienden a tener un control centralizado de poder, con limitaciones de libertades civiles y participación ciudadana. El liderazgo suele ser concentrado en la figura o partido, y las elecciones pueden crecer de competencia real. Ejemplos incluyen los regímenes autoritarios en Corea del Norte o Arabia Saudita. Estos son ejemplos. Ambos sistemas presentan ventajas y desventajas. Esto suele pasar mucho, y su efectividad depende de la implementación del respeto de los principios fundamentales que lo definen. Y sería para finalizar mi